Bueno, buenas noches a todos. Estamos empezando este momento de encuentro patrocinado por el Laboratorio Hyman, a quien agradecemos y agradecemos también a ustedes que se tomen el tiempo para charlar un rato y empezar a pensar en cómo vamos a enfrentar el reintegro a las actividades de Policlínica. Vamos a esperar 1 o 2 minutos más que la gente se está conectando y ya para los que se conectaron en hora, vamos a empezar dentro de 2 o 3 minutos. Los temas que vamos a ir hablando es la situación epidemiológica actual, cómo realizar una consulta presencial segura, las patologías respiratorias más importantes y la relación que tienen con el COVID, si van a quedar o no secuelas respiratorias o si tenemos elementos que nos hagan pensar de algunas secuelas respiratorias, y después lo que considero más importante, que es el espacio de diálogo entre todos y de preguntas y respuestas. En cuanto a la situación epidemiológica, esto es la situación a hoy de tarde, seguramente ahora ya estemos, ya estos números no sean los reales. Tenemos que en el mundo al día de hoy había 4.400.000 casos diagnosticados y el total de fallecimientos en el mundo fueron de 300.000. Acá en esta curva, como pueden ver, es una pandemia que involucra a todos los continentes, y en esta curva es la sumatoria de casos, y vemos cómo a partir de mediados de marzo y durante todo el mes de abril, los casos han ido incrementándose a lo largo de todo el mundo. La situación en América Latina, tenemos el país que tiene la mayor población, pero también el que parece que tiene la situación menos controlada, donde se realizaron medidas de distanciamiento totalmente diferentes al resto de Latinoamérica, que es Brasil. Perú, que si bien realizó un confinamiento temprano, la situación, los casos han ido aumentando en forma constante. Y en cuanto a Uruguay, Uruguay se ha mantenido con una curva bastante plana, como ustedes todos saben, con algunos brotes, pero que al día de ayer, o de anteayer, teníamos 717 casos diagnosticados. Estos son los datos del SINAE al día de ayer. Ahí sí tenemos 2 casos más, o sea, 719 casos. Fue el día en el cual hubieron menos pacientes que estaban cursando la enfermedad. De estos datos también es de destacar los departamentos que están con casos referidos, que son actualmente 8 departamentos, y me parece también importante destacar que de estos 719 casos diagnosticados, 100 de estos casos, 101, están vinculados al personal de la salud. Estos datos son conocidos por todos. Esta diapositiva me parece lo más interesante, que es en cuanto al antecedente epidemiológico de los casos confirmados por el laboratorio. Entonces, tenemos que en un 59%, casi un 60%, los casos están vinculados con un caso con un contacto positivo. O sea, que acá teníamos un contacto que estaba identificado, un paciente identificado, y en el estudio de sus contactos se diagnosticaron nuevos casos. Eso sucedió en el 60% de los pacientes. En un 25% de los pacientes, que fueron 170 pacientes en total, lo que hubo era el antecedente de un viaje. En este grupo se incluyen muchos de los diagnósticos iniciales, y muchos también de los que actualmente jóvenes que vinieron repatriados o que llegaron al Uruguay, incluso provenientes de los grupos de viaje de Japón y de Europa, que ingresaron, que sumaron casos en este caso, que son este 25%.
Y lo que nosotros tenemos más preocupación que es cuando hablamos de un contacto comunitario. Los contactos comunitarios en Uruguay son de un 14%. Estos son los casos que fueron diagnosticados y cuando se hace la investigación del caso epidemiológico no podemos hallar un contacto, no sabemos cómo apareció ahí la enfermedad. Eso habla de que el virus está circulando en la comunidad y en este caso tenemos que solamente en Uruguay un 14% de un total de 684 casos están vinculados a un contacto comunitario. En 11 pacientes, que son un 2%, son casos que están todavía en investigación. En cuanto a las edades, son un total de 719 pacientes. Tenemos que un 1.9% de pacientes son menores de 15 años. Casi un 10% tenemos entre 15 y 24 años y la mayoría de los pacientes está en el rango de edad entre 25 y 64 años. Los pacientes mayores de 65 años, que por todos conocidos son los que tienen mayor riesgo de tener una evolución, una mala evolución, requerimiento de ingreso sanatorial y requerimiento de ingreso a CTI, son menores. Estamos hablando de más o menos un 20% de todos los casos diagnosticados. Esta diapositiva la puse porque encontré, es de San Francisco, de la ciudad de San Francisco, que tenían diagnosticados casi 2.000 pacientes y que tenían los mismos datos que yo había podido recabar, que vemos que la curva etaria es muy similar, la curva a la que se describe en Uruguay, en sexo también es muy similar, pero como dato característico, y esto se repite en muchas ciudades, que la transmisión comunitaria en este caso es cercana a un 50%. Entonces, esto habla de la buena situación epidemiológica que estamos teniendo, por suerte, en Uruguay. Cuando se pregunta, y todos tenemos la ansiedad de saber cuándo podemos empezar la apertura, cuándo podemos empezar a aumentar las actividades que estamos realizando, bueno, hay 4 elementos que se deben tener presente antes de empezar con las actividades o que se tienen que tener en cuenta para abrir determinadas actividades. El primero es que haya un bajo riesgo de transmisión comunitaria, con persistencia de pocos casos nuevos y fallecimientos. Esa es la situación que está pasando hoy en Uruguay. Hace una semana que se están diagnosticando menos de 10 casos por día, a excepción de algunos brotes que han surgido. El último tenemos en la cementera de 33, el otro brote anterior había sido en los residenciales y el anterior en el Hospital Vilar de Bo. Pero fuera de esos brotes que son esperables en esta evolución, hemos tenido pocos casos diagnosticados y esto está acorde a lo poco que está circulando, por suerte, el virus en la comunidad. Así que pocos casos nuevos, pocos fallecimientos tiene que haber para poder ir abriendo y disminuyendo el confinamiento. La otra cosa tiene que haber es posibilidad de estudios a nuevos casos y sus contactos, con una red coordinada y provista. Esto es muy importante, que una vez que se realice el diagnóstico, esa persona pueda ser aislada y sus contactos puedan ser estudiados. Uruguay, gracias en la situación actual, es que tiene una muy buena disponibilidad de test, ya sea a nivel de las instituciones privadas como a nivel de ACE, por el convenio que ha realizado con el Instituto Pasteur y el laboratorio ATGEN, lo cual determina que en cualquier situación hasta el día de hoy pueda ser contenido y pueda ser estudiado todos los contactos que sean necesarios. Es importante también contar con una buena red epidemiológica, que cuando surja un caso se pueda estudiar cuáles son esos posibles contactos. ¿Qué son los que se tienen que estudiar? Cuando se realiza un diagnóstico del momento, o ya sea o por síntomas o el día que se realiza el PCR, lo importante es estudiar 72 horas previa a los contactos estrechos que haya tenido ese caso índice. ¿Y por qué decimos 72 horas previas? Porque o cuando empiezan los síntomas o cuando se realiza el test es de acuerdo a la cantidad, a la curva de secreción de
de virus, lo que se vio es que en el estado presintomático, en las 72 horas presintomáticas, es cuando hay una mayor carga viral. Esa carga viral empieza 72 horas antes del inicio de los síntomas o lo podemos considerar en el momento de la toma que da positiva. Entonces dijimos que tiene que haber, que es importante que haya una baja transmisión comunitaria con pocos casos, que sea posible estudiar estos casos, que sea posible diagnosticarlo, tener accesos a los estudios de PCR y poder contar rápidamente con los resultados, hacer una red epidemiológica. Es importante también acá contar con el sistema de Centinela del Uruguay que están realizando, que está normalmente establecido y que en este caso también se puede utilizar para poder ir investigando antes de que aparezcan los casos o estar alerta a el posible casos, que surjan casos en determinados lugares. Y después también es muy importante tener los recursos disponibles de personal sanitario, camas de internación y CTI. Actualmente tenemos un 60% de ocupación en CTI, pero al abrirse las cirugías y ya con la mayor movilidad de la gente empiezan a haber accidentes de tránsito, hay mayor consulta por cuadros coronarios, o sea que hay que tener muy bien controlado también la disponibilidad de camas en CTI, porque al aumentar los contagios es uno de los riesgos que aumenten también los requerimientos de CTI. Y todo esto es para evitar es importante evitar saturar el sistema sanitario. Eso es lo más importante. Entonces, de la misma manera que se empiezan a atender las consultas médicas, también hay que determinar dejar una reserva de camas de CTI para atender estos casos. Entonces, todos nosotros queremos volver a atender a nuestros pacientes y tenemos que hacerlo en un entorno de una consulta presencial segura. Esta consulta presencial tiene que dar seguridad para el paciente y para el equipo asistencial. Tiene que haber disponibilidad de equipos de protección personal. Esto es muy importante que haya no solamente la disponibilidad, sino que en el tiempo se mantenga la disponibilidad de equipos. O sea, no solamente para inaugurar o la primera semana, sino es importante que la cadena de previsión de los equipos esté bien estudiada. Tiene que haber un protocolo de actuación de personal. Esto no solamente es cómo va a actuar el médico, cómo va a actuar el paciente, sino tiene que estar estudiado cada una de las situaciones y cada uno de los actores en la consulta en policlínica que van a cumplir un rol. No es solamente el paciente y el médico, sino está el personal de seguridad, el personal de limpieza, el personal administrativo. Entonces, todos tenemos que saber bien cuál es nuestro rol y estar atentos a posibles errores o posibles zonas no consideradas. El otro día estuvimos viendo unos protocolos y estaba muy bien el distanciamiento, muy bien el uso de barbijo, pero después iban al baño. Era un baño en el cual iba mucha gente, en el cual no se mantenía la distancia, en el cual no se había implementado un sistema de higiene más frecuente. Entonces empezamos a ver puntos débiles y en eso tenemos que estar todos muy atentos y todos estar viendo, porque en cada lugar van a ser diferentes. Entonces un protocolo no va a poder cubrir todas las situaciones que van a tener en su accionar de todos los días, en su práctica médica. Pero entonces, estando atento a qué cosas tenemos que estar observando, es que las vamos a poder corregir. Todo es corregible y eso es muy importante. Cuando encontramos algo que no se está ajustando, poder comunicarlo y tener a alguien de referencia para poder comunicarlo, para poder mejorarlo. Tenemos que saber también, o alguien tiene que pensar qué hacer frente a un incidente de exposición. Por ejemplo, si nosotros estamos reintegrando la consulta de los neumólogos, por ejemplo, capaz que no es bueno que, si yo cuento con 2 neumólogos, que los 2 atiendan el mismo día o que los 2 compartan compartan horario o los 2 no tengan el distanciamiento. Es importante siempre crear como un equipo titular y un equipo suplente, cosa de que si hay un caso o hay una exposición, si tiene que pasar a cuarentena los contactos, no nos quedemos sin brindar el servicio. O sea, dar continuidad al servicio también pensando en qué lugar va a cumplir cada uno en la policlínica. También tenemos que
pensar cómo vamos a accionar frente a un brote, quién va a cubrir, quién va a hacer el relevo de los contactos, quién va a cubrir el estudio de esos contactos. Son todas cosas que no están muy definidas, pero cuando estemos pensando en volver a la policlínica, tienen que estar presentes, y cuando nos inviten a trabajar, nosotros tenemos que ver que esas cosas se estén cumpliendo y que haya un plan para cada una de estas situaciones. También un protocolo de desinfección de rutina. Muchas veces nosotros estamos con el personal de servicio, pero normalmente, por ejemplo, el consultorio se limpia cuando empezamos y cuando terminamos. No hay en el medio entre paciente y paciente. Y bueno, hay que ver cómo se puede instrumentar esas medidas que son sencillas y que realmente van a ser necesarias. La Sociedad de Neumología tuvo una asamblea hace 15 días y ya con la proyección de cómo debería ser la asistencia. Entonces, a partir de ahí surgió un documento que se elevó a las autoridades y yo creo que fue muy valioso y por eso me atreví a compartirlo con ustedes. Entonces, la consulta con policlínica, lo ideal es disminuir el número de pacientes para evitar aglomeraciones, intercalar consultas presenciales con consultas telefónicas. Si bien se vio que la telemedicina había avanzado y que todos habíamos incursionado en diferentes medidas en la telemedicina, lo que se vio también es que había realidades muy diferentes en las mismas. Tenemos que hay algunos en los cuales tenían acceso telefónico, otros que hacían videollamadas, otros que solamente repetían la medicación, o sea que es muy importante en lo que es el impulso de la telemedicina también constituir formas de poder homogeneizar el hacer médico entre todos. El tiempo óptimo entre consultas se estimó entre 25 minutos entre dos pacientes presenciales y en el medio es intercalar la consulta presencial con la telemedicina. Entonces veo a un paciente y mientras viene el otro paciente, mientras higienizan, puedo aprovechar para ver para hacer una consulta telefónica. Los pacientes deberán concurrir siempre con tapabocas, la ida a todos los centros asistenciales, a los hospitales, a los centros asistenciales deben ser siempre con tapabocas, como está determinado por la JUNASA, y de ser posible sin acompañantes. Es importante el acondicionar las salas de espera para mantener distanciamiento y ventilación. Si es necesario, va a ser retirar bancos, retirar sillas para que no se aglomere la gente, fijarse que tengan una ventana, fijarse la posibilidad de que pueda haber ventilación. Consultorios ventilados y con lavatorio. Lo ideal es que cada consultorio, es increíble que estemos pidiendo eso, pero que cada consultorio tenga la disposición de una pileta para lavarse las manos sería muy importante. Sabemos que hay consultorios que los tienen y otros que no. Limpieza del consultorio entre paciente y paciente, y se recomienda el uso de medios electrónicos para solicitud de exámenes, recetas y medicamentos. Lo mismo, vemos que podemos a veces pedir los exámenes por medios electrónicos, pero después tenemos que hacer las recetas. Entonces, tratar de homogeneizar todo lo que se pueda para evitar el contacto, el mínimo contacto y mínimo contacto entre las personas y de intercomunicación de objetos. Yo creo que si nosotros pensamos en cómo podía haber sido una consulta nuestra el invierno pasado, en cualquier mutualista, cualquier hospital, donde en un corredor esperaban 30 personas, que no se mantenían la distancia, que no tenían, que veíamos un paciente y otro paciente uno al lado del otro, pensar en estas soluciones, creo que no solo ojalá lleguen para quedarse muchas de estas condiciones de higiene mínimas que lamentablemente no estábamos cumpliendo en el accionar nuestro de nuestra práctica diaria habitual. Pensamos mucho también en cuál es el equipo de protección personal que se debe realizar en la policlínica, que debemos utilizar en la policlínica. Ha habido, si uno mira la bibliografía, está claro qué equipo utilizar cuando hay una exposición, qué equipo utilizar cuando el contacto con paciente con riesgo de exposición a fluidos corporales y no aerosolizados, y también cuando no hay contacto con pacientes. Pero el contacto en la policlínica es un contacto especial, que si bien podemos tener contacto con pacientes, contacto con fluidos no es tan habitual.
Y va a depender también, nosotros pensamos en la consulta de neumología, si podemos dividir pacientes, porque eso es otra forma de dividir los pacientes con síntomas y pacientes sin síntomas. Tanto en medicina interna como en neumología, los pacientes habitualmente tienen síntomas, tienen tos, tienen flemas, tienen chillidos. Entonces, ¿cómo diferenciás la patología crónica o los síntomas crónicos del momento actual? Entonces, creemos que lo más indicado es el equipo como de exposición a fluidos, o sea, el uso de tapabocas quirúrgico, sobre túnica hidrorrepelente, guantes y lentes o protección facial. Los tapabocas, es importante que sean tapabocas quirúrgicos. El personal médico no puede o no debe aceptar lo que son los tapabocas de telas. El tapaboca de tela dijimos que es para la población general. Para los médicos guardábamos los tapabocas quirúrgicos y los tenemos que cambiar como está recomendado cada 2-3 horas. O sea, eso es muy importante cuando nosotros pedir y pelear por el equipamiento personal. En cuanto a la túnica, lo hemos discutido mucho. Yo no tengo una solución si debemos cambiarnos a la sobretúnica entre paciente y paciente. Yo creo, utilizando el sentido común, que bueno, no sé, esto me gustaría también ver qué piensan ustedes, creo que si uno ve al paciente, lo puede examinar por detrás, no tiene un contacto mayor, un contacto cercano de más de 10 minutos, puede utilizar la misma túnica para esperar al otro paciente. De lo contrario, acordarse que vamos a estar los dos de tapabocas, tanto el paciente como el médico. Entonces, la exposición creo que sería mínima y podríamos mantener la misma sobretúnica durante toda la consulta. En caso de que sea necesario realizar un examen físico donde estemos un contacto muy cercano con el paciente, mayor de 10 minutos, en ese caso sí habría que cambiar la sobretúnica, el tapaboca y demás elementos del equipo. Perdón. Entonces, el otro tema que me parecía interesante era ver, se ha hablado mucho de las patologías respiratorias crónicas y vinculadas al COVID, en dos aspectos. En uno, si esta enfermedad, si uno al tener una enfermedad respiratoria crónica, tiene una mayor susceptibilidad para enfermarse, y el otro punto es si la evolución es igual o no es igual, o tenemos una peor evolución si la enfermedad constituye un factor de riesgo para una peor evolución. Entonces, en cuanto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el EPOC, ha habido bastantes publicaciones. Entonces, en este que es de la Europea Respiratory Union, tenemos que se estudiaron 1.590 pacientes con una edad media de 48.9 años, o sea, 50 años, pacientes relativamente jóvenes, de los cuales un 16% eran casos graves. De estos casos graves, un 8% requirieron ingreso en CTI, ventilación o fallecieron. O sea que fueron los que tuvieron peores desenlaces. Se estudiaron las comorbilidades de estos 1.500 pacientes y se encontraron que un 25% tenían una sola comorbilidad y un 8% tenían 2 o más comorbilidades. Dentro de las comorbilidades, las más frecuentes fue la presión, hipertensión, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, que en ese grupo englobaban arritmia, falla cardíaca, cardiopatía isquémica, un gran grupo de enfermedades no bien catalogadas o todas juntas como enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasó con el EPOC? El EPOC encontraron solamente 24 casos, o sea, un 1.8%, y no encontraron pacientes con diagnóstico de asma previa. O sea, encontraron pocos pacientes con EPOC y ningún paciente con el diagnóstico previo de asma. Pero sí, los pacientes que tenían EPOC, lo que sí tuvieron fue un riesgo aumentado asociado a mala evolución. Este riesgo era mayor incluso que las enfermedades cardiovasculares, un poco menor que el tumor maligno. Entonces, de los 1.590 pacientes, solo 1.8% tenían diagnóstico de EPOC, o eran casos que tenían EPOC, pero el tener el EPOC tenía un impacto significativo en la evolución. Eran pocos, pero los que tenían EPOC tenían una mala evolución, un riesgo aumentado de mala evolución. Este es un metaanálisis también que estudiaron 2.002 casos y acá también
asociaron a la EPOC con una mala evolución, con un riesgo, con un radio de 4.38, y también el hecho de ser fumador en curso también estaba asociado con un radio de 1.98 de tener una mala evolución. Este metaanálisis también es similar, es de 1.558 pacientes, y acá los factores de riesgo fueron los mismos: hipertensión, diabetes, y como siempre el EPOC, que multiplica por 6 el riesgo de una mala evolución. En este metaanálisis también de reciente publicación, acá se sumaron más pacientes, 3.027 pacientes, y las características, los factores de riesgos asociados a una mala evolución fue el sexo, que no había salido en otros, el sexo masculino, mayor de 65 años, con un radio de 6.06, o sea, ahí vemos el peso que tiene la edad como factor de riesgo asociado a una mala evolución, el tabaquismo, y el EPOC, acá lo vemos con un radio de 5.15. O sea que está claro que el hombre, la edad, el tabaquismo y el EPOC constituyen factores de riesgo para tener una mala evolución más allá de los otros conocidos. ¿Qué pasa con el asma? Bueno, el asma aún no se ha identificado como un factor de riesgo para los resultados de COVID, ni como elemento para tener la enfermedad, ni vinculado a un mal pronóstico, una mala evolución. Este es un estudio de la revista Allergy, y son 140 pacientes que fueron hospitalizados con diagnóstico de COVID. La mitad eran hombres, una edad promedio de 57 años. Los síntomas son los síntomas habituales referidos de la enfermedad que todos ustedes ya conocen. Las comorbilidades eran hipertensión, diabetes, y se les preguntaba específicamente patologías vinculadas a alergia. Entonces, un 11.4% refirió hipersensibilidad a medicamentos, alergia conocida a medicamentos, y un 1.4% refirió urticaria. Estas patologías fueron autoinformadas por los pacientes. No fueron reportadas asma ni otras enfermedades alérgicas. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, igual que en otras series, fueron pocos, 1.4%, y los fumadores actuales también fueron raros. Esto también se han discutido los por qué de que no se han encontrado estas patologías, y muchos piensan de que, dada la gravedad de los cuadros, estamos hablando de pacientes hospitalizados, pacientes más severos, que muchas veces lo que es la ficha patronímica o el relevamiento de los datos no se pudieron hacer en forma correcta, igual en estas situaciones también de desborde del servicio sanitario. O sea que, en conclusión, tenemos que esperar nuevos datos para poder referenciar si el asma es un factor de mal pronóstico o no para el COVID-19. En cuanto, esto un poquito por deformación profesional, pero me parecía que era interesante cuando empezaron a surgir los primeros casos acá de COVID, todos los que atendemos pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, EPOC, en este caso fibrosis quística, enfermedades bronquiectásicas, enfermedades pulmonares, fibrosis pulmonares, todos referimos que nos dio miedo, miedo de la evolución. Los mismos pacientes me decían, si yo parto con una función pulmonar muy comprometida, si este virus me afecta a los pulmones, ¿qué va a ser de nosotros? Y era un poco lo que también nosotros compartíamos. ¿Qué pasaba si nuestros pacientes se enfermaban? Si los pacientes con una función pulmonar ya muy deteriorada presentaban esta infección. Entonces, este caso son de fibrosis quística. Se unieron en un estudio multinacional que reportaron 40 casos en 8 países. Es una población muy heterogénea. Si bien tienen en común fibrosis quística, había pacientes de diferente severidad, pacientes leves, pacientes más severos, incluso pacientes ya trasplantados por fibrosis quística, y se presentaron, como dijimos, 40 casos, de los cuales un 78% eran síntomas. No es de extrañar, porque son pacientes que normalmente tienen sintomatología respiratoria, y en un 60% tenían fiebre. No todas las exacerbaciones tienen fiebre, pero en este caso se ve que el motivo o lo que motivó en parte la consulta fue el desarrollo de fiebre. Y acá viene el dato que para mí es muy esperanzador, que de estos pacientes, de estos 40 pacientes, el 70% se había recuperado y el 30% se queda en tratamiento, y no se habían documentado muertes. Por lo tanto, esto nos muestra como que pacientes con una función, si bien era un grupo muy heterogéneo, pero pacientes con una función pulmonar
comprometida, tuvieron la infección, la transitaron y no determinó un aumento de la mortalidad, por lo menos en lo que tenemos en estos pocos datos al momento actual. Y eso da un alivio y da una señal de esperanza muy importante. Igual los números actuales son muy pequeños para sacar conclusiones firmes, y las personas con fibrosis quística o enfermedad o otras enfermedades respiratorias crónicas en este momento tienen que seguir aisladas y con muchos cuidados, dado que no sabemos cómo realmente si estos números son confiables. Confiables o se pueden traducir, ¿no? La Cystic Fibrosis Foundation es la Fundación Americana de Fibrosis Quística que nuclea a 30.000 pacientes portadores de fibrosis quística en Estados Unidos, y ellos mandaron un email a los socios en el cual refirieron que se habían realizado 425 test a pacientes portadores de fibrosis quística y que se habían confirmado 25 con casos positivos. De estos 25 también lo mismo, se traduce en una población muy heterogénica. Había 2 pediátricos, 7 pacientes que requirieron hospitalización, 6 pacientes que tenían una función pulmonar severa, un compromiso de la función pulmonar, y 5 pacientes que eran post-trasplantados pulmonares. Y en estos 25 pacientes se produjo un fallecimiento. Lo mismo que estos 40 casos, que uno ve como una esperanza de que es posible que cursen la enfermedad y que lo puedan resolver en forma exitosa, y eso para nosotros es muy importante. Entonces, vimos las patologías respiratorias y ahora vamos a ver un poquito qué secuelas respiratorias pueden quedar de esta enfermedad. Estamos recién a 2 meses hoy, ayer, que tenemos los diagnósticos de los primeros casos en Uruguay, o sea que hablar de secuelas es es hasta atrevido, pero bueno, me pareció interesante ver el ejercicio de qué podemos encontrar y qué es lo que vamos a tener que preguntar y que estar atentos en las policlínicas de neumología como para seguimiento de los pacientes que hayan tenido el COVID. Entonces, me parece que lo más importante, la clínica se va a ir a resolver, entonces las secuelas o las lesiones las vamos a poder ver a nivel imagenológico. Entonces me pareció interesante estudiar un poquito o repasar las manifestaciones a nivel radiológico de esta patología, y dado que la placa de tórax ha sido un elemento diagnóstico importante, fundamentalmente en los lugares donde había poco acceso a los PCR o para valoración inicial de los pacientes, cuando estaban incluso saturados los servicios de salud. Se ha descrito las primeras imágenes como un aumento difuso de la densidad bilateral con un patrón reticular y opacidades que predominan en los tercios medios y tercios inferiores de ambos campos pulmonares, opacidades multifocales, parchadas, bilaterales, a predominio basal, imágenes en vidrio esmerilado y que pueden confluir hasta formar el pulmón blanco. En cuanto a estas 2 imágenes, las 2 primeras son de un paciente que fue asistido acá en el Uruguay. Esta es la imagen del ingreso, ese aumento difuso de la densidad del parénquima pulmonar, algo más periférico y basal, y evolucionó hasta esta imagen, y acá ya el paciente requirió ingreso a CTI y ventilación mecánica no invasiva, y esta placa también es de otro paciente diferente ya en la evolución, que también requirió ventilación mecánica no invasiva. Ambos pacientes lamentablemente no tuvieron una buena evolución. En cuanto a las tomografías también mostraron imágenes características. En China tuvieron una función muy preponderante para el diagnóstico, y imágenes que fueron descritas como características, que son opacidades múltiples, periféricas, bilaterales, irregulares, característicamente en vidrio esmerilado, que habla de un compromiso bronquiolar y un compromiso intersticial y alveolar, y la imagen de incluso opacidades en vidrio esmerilado con imágenes reticulares. La unión de la imagen en vidrio esmerilado
con el engrosamiento septar interlobular da el patrón característico de patrón empedrado que caracterizó cómo fue definida esta enfermedad. También es interesante estas líneas pleurales, paralelas pleurales, que ven acá, estas líneas negritas paralelas a la pleura, que también se vieron como características de esta patología. También se encontraron elementos como dilataciones de las paredes bronquiales y dilataciones vasculares. Este es un estudio en el cual se define la neumonía por COVID y las manifestaciones tomográficas de esta neumonía por COVID. Se estudian 130 pacientes y los elementos más destacados es el compromiso bilateral en un 90%, de distribución lobulillar, distribución subpleural, multifocal, y en cuanto a las densidades se ven dos patrones que son los que más se han mencionado y hemos visto, que son el vidrio esmerilado y el vidrio esmerilado con consolidación alveolar. Entonces, acá vemos, de acuerdo a la distribución, esto es un lobulillo pulmonar, entonces tenemos acá la imagen lobulillar y acá se ve una imagen en vidrio deslustrado, que no es el patrón para diferenciarlo de la neumonía lobar, sino que es de distribución lobulillar, por eso no tiene los límites bien definidos, son los límites difusos. Después tenemos una imagen subpleural, como vemos aquí, que también es en vidrio esmerilado y en algunas zonas tienden a condensarse más con algún broncograma aéreo, y vemos acá bien el patrón empedrado. Y acá tenemos la imagen más difusa, acá vemos con algunos elementos, acá sí, con broncograma aéreo, es el vidrio esmerilado más la condensación con broncograma aéreo. En cuanto a qué signos característicos se han descrito asociados a la neumonía con COVID, esto es el que les dije inicialmente, el signo, esta línea negra que ven acá, el signo de la pleura paralela, que se vio descrita en el 75% de los pacientes, el patrón en empedrado, que es la imagen de engrosamiento de los tabiques interlobulillares sobre la condensación en vidrio esmerilado. Acá tenemos una imagen de broncograma aéreo con condensación y alguna dilatación bronquial. Acá lo que tenemos es imágenes de engrosamiento vascular, y otras imágenes que fueron descritas pero con menor frecuencia son el signo del halo, que es una imagen de condensación rodeado de vidrio esmerilado, y el signo de halo inverso, que es al revés, es el signo de vidrio esmerilado rodeado de una zona más densa. O sea, acá en el centro es la imagen de condensación rodeado de vidrio esmerilado y el halo inverso es al revés. Estas imágenes fueron menos frecuentes. Hay este estudio de Europa Radiology lo que hace es divide las lesiones a nivel de la tomografía en 4 fases radiológicas: estadios tempranos, como fuimos viendo, después un aumento de la condensación, del compromiso alveolar, que es los estadios avanzados, y después elementos de severidad, dado por el que pueden llegar al pulmón blanco bilateral, y se describe, que esto creo que es lo importante, un estado de resolución de las lesiones, que es hacia donde queremos avanzar. No todos esto no son etapas que se tengan que ir cumpliendo. Algunos pacientes quedan en la etapa temprana y de ahí van a la resolución, y son pocos los pacientes que siguen progresando en estas etapas que estamos diciendo. Estos son también casos de pacientes, es el mismo paciente que vemos la tomografía inicial, en donde, y la evolución, esto es al más de 40 días de evolución, en el cual vemos el cambio tomográfico con la aparición de opacidades lineales, bandas parenquimatosas, interfaces irregulares, distorsión de la arquitectura, presencia de algunas bullas, presencia de bronquiectasias de tracción, traccionamientos de la pleura, lo mismo en esta imagen. Se ha dicho, esto progresa hacia la fibrosis, hacia
la fibrosis pulmonar. Y bueno, no tenemos en esta tomografía que ven acá abajo, es una imagen de fibrosis pulmonar idiopática, con la típica imagen de Panal, las bronquiectasias de tracción y la pérdida de volumen. Estas tres imágenes o estos tres elementos que caracterizan la fibrosis pulmonar no son lo que se han visto en estas patologías, en esta etapa de resolución o lo que van quedando estas tomografías. Por lo tanto, no se piensa que vaya a ir hacia esa evolución. Por lo menos esos elementos anatómicos no son los que se ven son más esto que hemos referido. Este trabajo lo que hace es revisar las imágenes obtenidas en los brotes anteriores de SARS, de MERS, y los comparan con las imágenes actuales de COVID. Y bueno, lo dividen en los mismos grupos que se dividieron en fases agudas, en seguimiento y indicadores de peor pronóstico. Dentro de los indicadores de peor pronóstico, las consolidaciones en vidrios deslustrados, el tamaño de las consolidaciones son elementos de mal pronóstico. ¿Y qué ha pasado en la evolución con estas dos patologías? Y bueno, algunas tienen tramas reticulares que han persistido, elementos de atrapamiento aéreo, y en un tercio de los pacientes que tuvieron MERS quedaron con elementos de fibrosis importante, incluso con compromiso de la repercusión funcional importante. O sea que, ¿qué va a pasar con el COVID? No lo sabemos. Sabemos que hay algunos pacientes, como este que es una tomografía, una foto de una charla de la CEPAR, en la cual es un paciente de España. Esta es la tomografía del 3 de abril, esta es la tomografía del 11 de mayo, lo que nos da mucha esperanza, una resolución casi total de todas las lesiones con clara mejoría. Entonces, los factores que se han visto como elementos que pueden evolucionar hacia la cronicidad está la edad, a mayor edad, mayor riesgo, el sexo masculino y el ingreso a CTI como elementos de mal pronóstico. Y a nivel de la tomografía, elementos de mal pronóstico para evolucionar hacia la cronicidad, áreas extensas de consolidación, la pérdida de volumen, bronquiectasias por tracción, bandas lineales periféricas, y no sabemos si el tromboembolismo puede ser también un elemento de mal pronóstico. Estos pacientes va a ser importante seguirlos en la práctica con funcional respiratoria, gasometría arterial, test de marcha y tomografía de tórax, que después se va a decidir y vamos a tener que ver cada cuánto se van a tener que realizar y qué protocolo de seguimiento vamos a realizar. Y bueno, esto es un poco lo que quería transmitirles. Estas son parte de las fotos que nos ha dejado esta pandemia en Uruguay, donde todos la hemos sufrido y la estamos viviendo de la mejor manera que podemos, y bueno, que el compromiso de todos los compañeros médicos y todo el equipo sanitario realmente es muy importante. Y bueno, y ahora tiempo de preguntas me gustaría compartir con ustedes, a ver qué le pueden hacer. Acá tengo una pregunta que dice, explícanos si podés, que actualmente se ha visto que los niños podrían no ser tan importantes transmisores asintomáticos de la enfermedad, con la importancia epidemiológica que esto tiene. Bueno, esto, Ana Laura, se está estudiando mucho y hay diferentes posiciones. Yo creo que son los pediatras los que tienen que hablar más de esto, pero bueno, sí, lo que se vio es que los niños, si bien la gran mayoría cursan en formas asintomáticas o formas muy leves, eso es muy importante, y que en los grupos que se estudió no se ha visto que sean ese reservorio tan habitual que hemos visto de otras infecciones respiratorias, y no son los casos índices que transmiten la enfermedad a los adultos. Esos son estudios que se están haciendo y que vamos a tener que seguir viendo y estudiando, que podría ser como tantas otras cosas que pensábamos que eran así, que pueden llegar a replantearlo. Y eso es muy importante porque nos podría dar una tranquilidad para que los niños vuelvan a las escuelas. Los por qué, yo no estoy en condiciones, no lo sé por qué, pero sí que se ha visto que cuando se estudia los grupos familiares, el caso índice, el que contagia generalmente es un adulto que contagia a los niños y no los niños que contagian a los adultos. Pero bueno, esto creo que vamos a tener que seguir estudiando, investigando, y por ahí calculo que va a venir. Me gustaría
no sé qué piensan en cuanto al el equipo que tendríamos que usar en cuanto a la policlínica, si les parece que tenemos que usar sobre túnicas, que no. Bueno, yo creo que ese es un tema que vamos a tener que seguir discutiendo, vamos a tener que seguir valorando y viendo, porque es importante la protección, pero también tener conciencia de que todos los insumos son finitos, entonces que vamos a tener que cuidar los insumos que nosotros tenemos. Bueno, yo les quiero agradecer a todos el tiempo, les quiero agradecer que se hayan conectado, que me hayan dado la posibilidad de entrar en sus tiempos, en sus casas por este rato y estar conectados. Y bueno, y quedo a las órdenes por preguntas que puedan surgir, por dudas y bueno, y estar conectados. Muchas gracias a todos. Fortalece tu sistema inmune con Biótica Pro. La línea de probióticos y prebióticos con una presentación adecuada para cada indicación. Biótica Pro, Biótica Pro Cran, Biótica Pro Fem, Biótica Pro Kids, Biótica Pro S3. Mantén el equilibrio de tu flora intestinal, fortaleciendo tu organismo. Biótica Pro te cuida. Biótica Pro, un producto de Laboratorios Heimann.